la suerte de contar hoy con don Jesús Díaz Sariego. Él es doctor en Teología y catedrático de la Facultad de Teología San Esteban, en Salamanca. Es director de la sección online en español de la Universidad Dominica Internacional Domuni y docente en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Imparte cursos de formación teológica para laicos en Madrid y Salamanca. Ha sido director de la revista Teología, Ciencia Tomista, de 2006 a 2015. Investiga en el campo de la realidad histórica de Jesús, el origen del cristianismo y de la palabra como dimensión fundamental de la revelación cristiana. Entre sus publicaciones más significativas se encuentran Revelación y lenguaje, una lectura hermenéutica de la palabra de Dios a través de la filosofía de Paul Ricoeur, y sus artículos en las revistas Ciencia Tomista y Burguense, en Jesucristo firmes en la fe, Virtud moral de la caridad, Aportación teológica de la orden de predicadores, la sociedad secular y sus desafíos de la fe. Hoy nos va a hablar de verdad, compasión y contemplación, la espiritualidad de los dominicos en el quehacer cotidiano. Muchas gracias, profesor Sariego. Encantados de tenerle con nosotros. Gracias, Javier, por la presentación y también por la acogida aquí en Zaragoza en torno pues, a este congreso que recién estamos inaugurando. Y, como no, pues gracias a todos ustedes por la paciencia de dedicarme pues, un tiempo de su tiempo para escucharme, ¿no? Como ya se ha señalado, el título propuesto para esta conferencia inaugural, que como conferencia inaugural que es, pues pretende ofrecer un marco teórico que luego, sucesivamente, en los sucesivos encuentros que tengan en este congreso, pues puedan ir aplicando o llevando ya a un terreno más práctico, ¿no? Les decía que el título propuesto es Verdad, Compasión y Contemplación. Tres palabras que sin duda alguna están más presentes en todos y en cada uno de nosotros de lo que parece o de lo que en muchas ocasiones pues, nos hemos parado a pensar. Probablemente cuando uno oye estas palabras, verdad, compasión, contemplación, pues le pueda llevar incluso pues, o bien a prejuicios sobre el contenido que a lo largo de la historia o de nuestra tradición, en concreto tradición cristiana, pues hayamos podido dar. Sin embargo, son tres palabras sumamente ricas. Son tres palabras, yo diría, a través de las cuales la experiencia cristiana puede encontrarse con mindfulness y puede encontrarse, por tanto, con, digámoslo así, esta recuperación por educar la propia interioridad de cada uno de nosotros, el propio interior, ¿no? Sin duda alguna que en el quehacer de la vida cotidiana de las personas y en sus modos diarios de situarse ante la vida, todos tenemos un modo más o menos concreto de situarnos ante la vida. En el día a día, pues nuestra fortaleza interior en muchas ocasiones se pone a prueba, ¿no? Es decir, nuestra capacidad humana de resistencia pues es llevada hasta el límite de sus fuerzas en no pocos momentos de nuestra vida diaria, ¿no? El exceso de trabajo, para algunos, para otros, desgraciadamente, la ausencia permanente de trabajo, ¿no? O la ausencia permanente de un estímulo que tenga cada uno pues, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? La excesiva acumulación de preocupaciones, ocupaciones o desocupaciones, las insatisfacciones y frustraciones, los vacíos de la vida que no logramos satisfacer del todo, etc., nos hacen seres frágiles y convierten nuestro interior en lábil, inestable y poco seguro. Todo aquello que nos hace vulnerables afecta a nuestro equilibrio personal, psicológico, emocional, y la dificultad para curar las heridas de la vida, el inadecuado manejo de nuestras emociones, el descentramiento, la pérdida de conciencia sobre la realidad del presente, el estrés, la ansiedad desmedida, la depresión, etc., nos afectan en nuestro equilibrio interno y en nuestra capacidad de concentración. Por eso los tres vocablos propuestos, la verdad, compasión y contemplación, yo les voy a ofrecer como la espiritualidad de los dominicos. Yo soy dominico, pertenezco a esa orden religiosa, pues voy a intentar transmitirles cómo nuestra vida diaria, nuestro quehacer cotidiano, intentamos, porque también lo intentamos, ¿no?, enriquecer el sentido de la propia vida diariamente, enriquecer nuestra vida interior y nuestra conciencia, pues desde esas tres palabras o desde esos tres vocablos, ¿no?
sin duda alguna que son tres vocablos pues que están en la experiencia cristiana, no se distancian en absoluto de la experiencia cristiana. Y no porque el cristianismo se haya apropiado de forma exclusiva de esos vocablos, ¿no? Ya que no pertenecen a ningún credo concreto. Yo diría que son tres vocablos que pertenecen a toda persona por el hecho de haber nacido. Por eso son patrimonio de todos. Y por eso el contenido que esos vocablos nos recuerdan o nos reflejan puede ser probablemente un contenido donde podamos encontrarnos, incluso desde diferentes posiciones, desde diferentes ideologías, desde diferentes credos, etc. Por eso el valor y el significado de estos vocablos ayudan, al menos a los que profesan el cristianismo, o intentan ayudar a los que profesan el cristianismo, en sus procesos de maduración espiritual, porque orientan y enriquecen la personalidad, la propia personalidad, fortalecen el equilibrio personal y refuerzan la conciencia plena de lo que perciben en cada circunstancia cuando logran vincular, y esto es importante, cuando logramos vincular pensamiento y conducta. Esos tres vocablos pueden ayudarnos a vincular adecuadamente en nuestra conciencia, en nuestro interior, pensamiento y conducta. Pues bien, en la vida de los dominicos, que no se distancia, como no puede ser menos, ¿no?, de la experiencia cristiana, quiere dar especial relevancia a la verdad, a la compasión y a la contemplación, ¿no? Y lo quiere hacer pues en el quehacer cotidiano, porque son palabras que podemos reflejar cotidianamente en la propia vida, ¿no? Mindfulness encuentra sus raíces, como bien sabemos, en la tradición religiosa del budismo y se apoya en los desarrollos significativos de algunas tradiciones filosóficas, ¿no? En la actualidad, la aplicación del concepto y lo que el concepto representa, pues se extiende a diversos campos, ¿no?, desde la medicina, en sus vertientes, de la psicología clínica y de la psiquiatría, hasta la educación y la enseñanza, cuando intenta aplicar una determinada pedagogía que facilite la maduración en la interioridad de las personas, ¿no? Se constata con frecuencia, cada vez más, la programación para los estudiantes universitarios de talleres de atención plena, conscientes de que en la mayoría de los casos la distancia que separa el éxito del fracaso no reside tanto en el talento natural, aunque también, como en la capacidad de concentración interior que permita a los alumnos retener conceptos, relacionarlos, entenderlos e incorporarlos a sus estructuras personales de pensamiento. Los estudios científicos, como en cierto sentido ya se nos ha señalado, inaugurando este congreso, han demostrado lo que ya antes de Cristo, ¿no?, sabían los budistas. Es decir, que un estado de atención consciente ayuda no solo, fíjense lo que les voy a decir, un estado de atención consciente ayuda no solo a reducir el estrés o la ansiedad, sino también a ser más creativos. La creatividad, algo que nuestra sociedad constantemente demanda, nos va a exigir, sin duda alguna, un estado especial de concentración, ¿no?, para ser más creativos, ¿no? También para poder juzgar y valorar las situaciones con mayor claridad, las situaciones que la vida, a veces de un modo sorpresivo, a veces de un modo más programado, nos plantea, ¿no? También aumentar la resistencia emocional y a disfrutar más de lo que estamos haciendo en cada momento, ¿no? Al practicar la conciencia plena, desarrollamos una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. Nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona, a su cuerpo, mente y espíritu. Pues bien, la espiritualidad de los dominicos a la hora de utilizar en la propia vida esos tres términos, esos tres vocablos a los que hacía mención anteriormente, se va a enfocar fundamentalmente más hacia el ámbito de la educación, hacia el ámbito, por tanto, de la pedagogía que ayude a los individuos, a las personas, niños, jóvenes, pero también a los adultos, por supuesto, pues no solo a conocerse más y mejor a sí mismos, sino a manejar más y mejor pues sus propias emociones, su propio mundo interior, a educarse como seres que son, llamados a realizar pues una determinada
vocación o tarea en su propia vida, para que lo hagan con la mayor conciencia, ¿no? Con la conciencia lo más plena posible en sus opciones vitales, en sus ideas, en sus modos de pensar y también en las actitudes, ¿no?, que adquieren en la vida. Por eso esas tres palabras han de configurar un estilo de vida. Y en la vida dominicana, vida cristiana, por tanto también, el estilo de vida que nos marcan estas tres palabras sería el siguiente, ¿no? Uno de los, digámoslo así, de los ideales que persigue en general el cristianismo, que persiguen, por supuesto, pues todos los institutos religiosos o instituciones cristianas que lo representan, persigue siempre el lograr personas equilibradas, ¿no? Hemos de buscar el equilibrio adecuado entre la verdad, la compasión y la contemplación. Y cuando decimos buscar el equilibrio adecuado a la hora de vivir, es lo que estos tres vocablos pues representan en la vida de todos y cada uno de nosotros, estamos hablando fuerzas interiores que toda persona tiene. Todos y cada uno de nosotros, lo hayamos descubierto más o lo hayamos descubierto menos, perseguimos la verdad. Tenemos interés por saber la verdad de las cosas, aunque sea la verdad de lo inmediato, de lo que acontece diariamente y relatan los periódicos, ¿no? Desde esa verdad más noticia hasta verdades más profundas, ¿no?, que intenten responder pues, a preguntas claves que en la vida nos hacemos. Y eso son fuerzas interiores que tenemos. Algo nos impulsa a querer discernir, dilucidar la verdad que se esconde detrás de la realidad o la verdad que a veces no es tan evidente en nuestra propia vida, ¿no? Todos tenemos fuerzas compasivas. Siempre hay algo, alguna realidad, alguna persona, alguna idea, algunas dimensiones en la vida que especialmente nos apasionan, ¿no? Nos puede apasionar si yo pues soy miembro de un equipo de fútbol, ¿no?, y vivo pasiones. Si el equipo gana, si el equipo pierde, si, en fin, pues el equipo tiene estos problemas, contrata a este jugador, contrata a otro. Es decir, y hay personas que realmente, si su equipo esa tarde de ese miércoles o de ese domingo o de ese día de la semana ha perdido, le afecta, al menos por unos instantes, ¿no?, o por unas horas. Bueno, quien pone ese ejemplo más cotidiano, más sencillo de la vida, podríamos ir a ejemplos pues, mucho más complejos, ¿no? Es decir, hay dimensiones en la vida por las cuales, sin saber muy bien por qué, pues nos dejamos afectar. O bien por una cuestión que haya ocurrido y que es triste para nosotros, porque lloramos, ¿no?, ante determinadas circunstancias con las que nos encontramos en la vida, o también lo contrario, es decir, ¿por qué nos alegramos? Es decir, ¿por qué hay algo que me alegra tanto el corazón o me alegra tanto la vida? Es decir, la compasión representa fuerzas interiores que también todos tenemos, que todo ser humano tiene, ¿no? No digamos la contemplación, ¿no? Quizás cada uno de nosotros, pues a lo mejor ponemos contenidos diversos, ¿no?, en lo que entendemos por ese vocablo o por esa palabra, pero todos somos contemplativos, porque todos somos capaces de admirar aquello que de un modo especial nos atrae. Porque esta obra de arte o este paisaje, ¿no?, que contemplo ante mis ojos, pues especialmente me quedo prendado por él. ¿Por qué esta persona es sujeto de admiración para mí? ¿Por qué admiro pues esta corriente de pensamiento? ¿Por qué admiro a estas personas que trabajan de esta manera o de la otra, o que piensan de esta manera o de la otra? Es decir, la contemplación, como luego os diré si tengo tiempo, tiene mucho que ver con la admiración, con el admirarse en la vida, tiene mucho que ver también pues con a veces con lo que surge en la propia vida y no está excesivamente programado, y es una cierta sorpresa para nosotros, ¿no? Bueno, pues la contemplación también representa fuerzas que tenemos que equilibrar en nuestro interior. Hemos de buscar, por tanto, la proporción, la armonía, el equilibrio entre verdad, compasión y contemplación. ¿Para qué? Para que la verdad no nos lleve a ser dogmáticos y la malinterpretemos. Para que la compasión no nos derrumbe, sobre todo ante desgracias que podamos tener en la vida. Somos realmente compasivos de las situaciones que cuestionan muchas dimensiones de nuestra vida y que incluso nos hacen sufrir cuando nos tenemos a nosotros mismos. Es decir,
cuando a pesar de la desgracia, por fuerte que ésta haya sido, y que la siento y la sufro, no me tumba, soy capaz de sobreponerme a ella. Ser compasivos no quiere decir derrumbarse ante los problemas o derrumbarse, es decir, es más que sensiblería, aunque englobe también, por supuesto, esa dimensión, ¿no? Y no digamos pues lo que decía también a propósito de la contemplación, porque no es huir del mundo, ni huir de los problemas, ni huir de lo que no nos guste, o de buscar espacios pues más o menos en los que uno se pueda sentir a gusto, pero descomprometido quizás de sí mismo y de los otros, ¿no? La contemplación la vamos a enfocar desde una dimensión pues muy activa, muy educativa, muy pedagógica en nosotros, muy comprometida, ¿no? Bien, todos estos elementos, sin duda alguna, no los traemos aquí en este encuentro, en este congreso, porque queramos rumiar experiencias del pasado que anhelamos y que hemos perdido o que ya no tenemos, o porque podamos pensar que otras culturas o que podamos pensar que incluso pues, otros momentos de la historia parece como que los hombres pues, fueron menos ruidosos, tenían más espacios de silencio. Bueno, pues quizás sí, quizás no. Pero no traemos aquí estos vocablos para rumiar en experiencias del pasado. Y tampoco los traemos aquí con la finalidad de proyectar con preocupación hacia el futuro lo que aún pues, no hemos conseguido del todo, ¿no? Podemos también pasarnos la vida pues, soñando aquello que no tenemos cuando nunca lo vamos a lograr tener, ¿no? Bien, yo entiendo que mindfulness, puesto que quiere prestar especial atención al momento presente, quiere prestar especial cuidado y atención pues, a lo que cada persona conscientemente en cada momento vive, ni vamos a añorar inútilmente el pasado, ni vamos a soñar pues, con un futuro que todavía no tenemos, ¿no? Vamos a llevarlo, por tanto, al terreno de lo presente. Al llevarlo al terreno de lo presente, lo que pretendemos cuando traemos aquí a colación, a debate, a diálogo, a la escucha, el contenido de estas tres palabras es porque queremos en ellas buscar base espiritual que afecta a los fundamentos de nuestra persona. Base espiritual que afecta a la esencia de lo que somos. Dicho en otros términos, base espiritual que afecta a nuestra conciencia. Cuando hablo de base espiritual, no estoy hablando de ninguna expresión religiosa concreta. Las diversas expresiones religiosas irán ofreciendo caminos, irán canalizando espiritualidad con una determinada tradición, una determinada normativa, unos determinados criterios, etc. Cuando hablo de base de espiritual es aquello que nos acompaña siempre. Por el hecho de haber nacido, también somos o tenemos en nuestras personas pues esa dimensión. La desarrollemos o canalicemos en una creencia concreta o en otra, etc. Eso ya es un segundo paso, eso ya sí que ya es una opción más personal de cada uno. Pero la base espiritual, como nuestra base de inteligencia, como el corazón que late en nuestro interior, ¿no? Como otras dimensiones de la persona. Bueno, pues en esa base espiritual que es común a todo ser humano por el hecho de haber nacido, sería interesante ver, descubrir cómo estos tres vocablos, entre otros, ¿no? Bien, hemos elegido estos tres porque nos parecen fundamentales, pueden ayudarnos a ser personas más equilibradas, más atentas y más conscientes del momento presente, concreto, en el que nos encontramos. Bueno, pues esto va a exigir el constante aprendizaje de ser uno mismo. El constante aprendizaje de ser uno mismo, ¿no? Y esa es nuestra base espiritual. Si realmente logramos ser nosotros mismos, cada uno sí mismo, habrá desarrollado mucho su propia base espiritual, ¿no? Bien, para desarrollar esta base espiritual se requieren, pues sin duda alguna, digámoslo así, como espacios, metodologías que lo faciliten, ¿no? Que lo faciliten. Yo diría, pero bueno, esto es discutible, ¿no? Lo podemos, sin duda alguna, pues discutir o dialogar entre nosotros, probablemente pues vosotros lo discutiréis estos días, ¿no? Para lograr el aprendizaje de ser uno mismo, requerimos estructuras de cierta flexibilidad o estructuras democráticas, solemos decir entre nosotros. Quiero decir que cuando vamos al ámbito de la educación, una educación excesivamente rígida no sé si va a facilitar a la persona el que haga un aprendizaje de sí mismo.
una normativa excesivamente rígida, y con esto no quiero decir en absoluto que las normas, los criterios no valgan, no sirvan, ¿no? No sé si nos hace más responsables, es lo que quiero decir, ¿no? Lo que quiero decir y a donde quiero llegar es que para lograr un constante aprendizaje de uno mismo se requieren márgenes responsables y libres de libertad, ¿no? Por eso, estructuras flexibles, democráticas, que interactúen, que dialoguen también, pues por supuesto, ¿no?, con otras corrientes de pensamiento, con otros modos de ver las cosas, no va a ser un desafío que nos lleve a la nada, todo lo contrario, es un desafío que pueda ayudar a encontrarnos y que cada uno se encuentre consigo mismo, ¿no? Hay un autor, un filósofo francés, que siempre él dio hace unos años una conferencia por doctorado honoris causa en la Universidad Complutense, preciosa, que marcó, sin duda alguna, a partir de los años 90, pues un cierto, digámoslo así, camino en el pensamiento de lo que él planteaba, ¿no? Y él planteaba lo siguiente: cuando la persona logra ser más sí misma, es más responsable, porque es consciente hasta del daño que puede hacer a otros. Y por eso se vuelve más responsable. Porque la medida en que no somos nosotros mismos, es decir, no mantenemos un control adecuado sobre nuestras emociones, nuestras pulsiones, es decir, lo que en nuestro interior surge, que es lo que vamos a volcar, ¿no?, hacia afuera, hacia otros, hacemos a los demás más vulnerables. Un médico que no se tiene a sí mismo, que no tiene conciencia plena de cuál es su actividad, hace a los enfermos más vulnerables. Les puede hacer mucho daño. Es un ejemplo, ¿no? El médico es un ejemplo. ¿Se ha ido la voz? Ahora sí. Como puedo poner el ejemplo de un profesor, ¿no? Es decir, un profesor que no es plenamente consciente de qué tarea tiene diariamente en el aula él encomendada, va a hacer a los alumnos más vulnerables, y hacernos más vulnerables les puede hacer mayor daño, ¿no? Por eso este autor decía, ojo, hay que prestar especial atención a estos tres momentos de toda actividad familiar, pública, o de toda actividad donde hay otros individuos que, en cierto sentido, haya momentos en la vida en que dependan de ti, como docente, como médico, como policía, como político, como economista, como padre o madre de familia, ¿no? Y son los siguientes, es decir, tente a ti mismo el mayor equilibrio posible para que hagas a los demás no más vulnerables, sino más fuertes, y haciéndolos así serán más responsables, ¿no? Bueno, pues a mayor conciencia de uno mismo, mayor fortaleza, mayor aprendizaje responsable, ¿no? Bien, ¿qué es lo que...? Bueno, pues la espiritualidad dominicana es una orden que ya el próximo año cumplimos 800 años de existencia, 8 siglos de existencia, al igual que otras tradiciones religiosas cristianas, ¿no? Pues ya dan un cierto pose, ¿no? Ya de 800 años, no sé si todavía tenemos madurez, pero bueno, después de 800 años podemos pensar en hacer una mirada retrospectiva hacia atrás y ver, bueno, pues en qué hemos fallado, qué podemos recuperar, cuáles son los momentos culturales actuales en los que podemos vivir y qué podemos responder a ello, ¿no? Bueno, pues al igual que otras órdenes religiosas dentro del cristianismo, sobre todo las órdenes religiosas que provenimos más de lejos, o somos más ancianos, ¿no?, más años de recorrido, pues la tradición nos ha ido poniendo como lemas, como eslóganes, ¿no?, donde ha intentado resumir en ese lema, en ese eslogan, lo hayan conseguido más o lo hayan conseguido menos. Bueno, queremos percibir que la esencia de lo que ustedes representan es esto. Otra cosa es que sean lo suficientemente responsables y realmente la lleven a la práctica o no diariamente. Pero en todo caso parece que la esencia se podría resumir en esto, ¿no? Y hay tres palabras que la historia de estos 800 años pues ha ido poniendo, sin duda alguna, pues a la orden de predicadores o a la orden dominicana, los dominicos y las dominicas también, ¿no?, que participan sin duda alguna de esta misma espiritualidad. El lema veritas, ¿no?, verdad. Pero claro, cuando hoy dice uno en muchos foros el lema veritas, verdad, dice, ya viene alguien dogmático. Lejos de eso. Precisamente, si hablas de la verdad, no puedes hablar de dogmatismo. Si es dogmatismo, probablemente no sea verdad, ¿no? Bueno, pues el lema veritas, que en latín suena pues quizás con más, digámoslo así, más aplomo, ¿no?, más raigambre,
El lema Veritas fue uno de los lemas que se acuñó pues, a esta orden religiosa pues, dentro de lo que es la experiencia cristiana, ¿no? Y se acuñó a esta orden religiosa, entre otras cosas, porque ya en el siglo XIV, el emperador de entonces, Luis de Baviera, quedó admirado de cómo aquellos frailes dominicos cristianos, en una disputa que había entre el Papa Juan XXII y el emperador, no le dieron la razón ni a uno ni al otro. Y aquellos frailes intentaron mostrar el error en el que estaba uno y en el que estaba en otro. Y llegó a decir Luis de Baviera, la orden de predicadores es la orden de la verdad, ya que la defiende, es lo que yo ahora quería llegar, con tanta decisión como libertad. La verdad tiene que ver con la decisión. La verdad tiene que ver con las opciones que tomamos en la vida. La verdad tiene que ver con las elecciones, lo que elegimos ser o lo que elegimos no ser. Y la verdad, por supuesto, tiene que ver con la libertad. Sin libertad no hay verdad. Yo les decía antes qué importante es quizás hoy, por aterrizar más al ámbito de la educación, que es donde, bueno, pues quizás las órdenes religiosas, entre ellas pues también los dominicos hemos puesto también bastante nuestro empeño, aunque no exclusivamente, ¿no? Les decía que hemos de educar en estructuras flexibles, y eso no quiere decir que todo valga, ni mucho menos. Quiere decir que hay que dejar a los individuos respirar, es más, lograr que respiren por sí mismos. ¿Cuál será nuestra labor? Ayudarles a que sepan respirar. Pero no hay que darles la respiración, ya está en cada uno. Saca de ti mismo aquellos elementos que la educación te ayudará a darle mejor forma, ¿no? Bueno, pues decisión y libertad, lo dejo ahí, dos elementos para enfocar pues la verdad lejos, como les decía, de todo dogmatismo. ¿Por qué? Porque hemos de tener en cuenta esta doble convicción. Fuera de la verdad, todo se construye en falso. Lo decían nuestros clásicos, fuera de la verdad, todo se construye en falso. Pero hay una segunda convicción importante. Hemos de ser conscientes de que la verdad, al menos la verdad con mayúscula, la verdad definitiva, ¿no?, aún no ha sido ocupada del todo. Nadie la tiene del todo. Y sin embargo, todos tenemos algo de la verdad, ¿no? Creo que ahí podemos equilibrar muy bien esos falsos dogmatismos o incluso llevados al extremo, pues a fundamentalismos, no solo, pero también de índole religiosa, como pues a veces a lo largo de la historia y por desgracia también en la actualidad podemos en muchas ocasiones constatar, ¿no? La verdad tiene otros juegos. La verdad es oxigenante. La verdad se deja cuestionar. La verdad se deja contrastar. La verdad la he de encontrar con el otro. Porque se trata de que busquemos la verdad que sea común para los dos o que sea común para todos, ¿no? No la mía sobre la tuya, ¿no? Porque probablemente la mayor luz pues esté en ese contraste mutuo que podamos establecer, ¿no? Bien, pues voy a poner especial atención en mi conciencia en cada momento, en la vivencia de cada momento, pues también en la medida en que me deje contrastar por otros, ¿no? En la medida en que interactúe pues con otras personas, porque los otros también me van a ayudar, sin duda alguna, pues a saber quién soy yo, en definitiva, ¿no? ¿Quién soy yo, ¿no? Sabemos cómo hoy, pues sobre la cuestión de la identidad, que a mí me parece que también sería la identidad personal, ¿no?, de cada uno, no ya digo de los pueblos o de las culturas, ¿no?, de la persona, se construye pues al menos con dos o tres elementos fundamentales, ¿no? Yo soy lo que permanentemente llevo en mí desde que nazco hasta que muera, pero yo también soy aquello que voy cambiando en mi vida, y eso forma parte de mi verdad. Porque me voy educando, incluso puedo cambiar de opinión, si lo sé fundamentar, si la nueva opinión me enriquece aún más que la anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque las experiencias de la vida pues me van moviendo, voy nadando como en el agua, ¿no? Es decir, no estoy nunca en el mismo punto, ¿no? Y yo soy también, como muy bien dirían los psicólogos, ¿no?, pues las relaciones que establezco, ¿no?
decir, la capacidad de socialización que tengo y de empatía, ¿no? Algo sumamente importante que tengo con los otros o con los demás, ¿no? Bueno, pues esta doble convicción, fuera de la verdad todo se construye en falso, pero con estos acentos, decisión, libertad, y la verdad aún no ha sido ocupada del todo. Es un gran consuelo, ¿no? Sin duda alguna, para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Otro elemento importante. Alguien decía, Vicente de Quesnong, un francés, ¿no? Pedía para los dominicos, como lo pediría para todos los cristianos, un sexto sentido. El de la verdad objetiva de las cosas. Hoy que en nuestra cultura somos especialmente sensibles a esta cuestión. Solo es verdad aquello que objetivablemente, ¿no?, mis ojos pueden ver, puedo comprobar, aquella realidad empírica que ciertamente puedo mostrar, demostrar, etc., ¿no? Bueno, pues este eminente francés pedía para los dominicos, como para todos los cristianos, este sexto sentido, el de la verdad objetiva de las cosas, que nos sitúa a igual distancia de la mistificación y de la moralización. De la mistificación y de la moralización. No digo de la mística, digo de la mistificación. No digo de la moral, digo de la moralización indebida, ¿no? Es decir, las palabras tienen su connotación, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es más real y objetiva que todas las sublimaciones y mistificaciones a las que con frecuencia sometemos la realidad, y más consistente que todas las moralizaciones que puedan inspirar muchos discursos, a veces también religiosos, sobre Dios, sobre el hombre, sobre el ser humano, etc., ¿no? Es decir, que en la verdad también engloba, sin duda alguna, pues esa dimensión, ese reclamo, ¿no?, contemporáneo, que es el de pisar tierra, ¿no? Para tener conciencia plena de mí mismo, en la medida en que me pueda acercar a ese deseo, ¿no?, o a ese ideal, pisando tierra. Es decir, pisando tierra, porque incluso esta herramienta muchas veces nos va a ayudar pues a aceptar la realidad del presente que estoy viviendo. Será el primer paso, no sé si el primero, los psicólogos tendrán la palabra a ese respecto, ¿no? Pero cuando soy capaz de nombrar, un ejemplo, cuando soy capaz de nombrar lo que me está pasando, estoy tomando conciencia, en cierto sentido, es decir, estoy acotando el problema o la dificultad o la situación que ya estoy viviendo. A veces tenemos que lograr poner nombres sin problemas, es decir, sin dificultad. Bueno, necesitamos ese proceso, ¿no?, también psicológico, en muchos casos también espiritual, para llegar a lograr hacer eso, pero también mucha madurez, ¿no? Yo recuerdo a veces, pues acompañando, bueno, he vivido unos años en Ginebra, donde he estudiado, y también he trabajado sobre todo con población carcelaria, ¿no? Donde este tema del mindfulness sería muy interesante. Trabajar es decir, con personas que en un momento dado de su vida viven esa situación. Esa situación, personas, bueno, pues por lo que sea, pues la vida les ha llevado a cometer un delito y, bueno, pues la sociedad le pide cuentas, ¿no? Y hay un periodo ahí carcelario en el que, bueno, pues ¿qué trabajo puedes hacer con esas personas, ¿no? El tomar conciencia de lo que he hecho, de lo que se me exige, de la reparación, es decir, el daño que he hecho a una víctima, de lo que se me exige como reparación, de cuál es mi situación ante una sociedad que me juzga por ese hecho, etc., ¿no? Poner nombre. Las 3-4 primeras entrevistas con un preso ya sabes que te va a mentir, ¿eh? Pero siempre nos dieron esta clave. Tú no eres el abogado hará su papel, ¿eh? Tú no eres el juez hará su papel. Tú no eres el policía, el guardián, ¿no?, de la cárcel, hará su papel. Tú tienes otro papel. Tú no preguntes, ya te dirán. Pero eso sí, las 3-4 primeras entrevistas probablemente pues distorsionen la realidad, ¿no? En general, vamos, hablamos en general, ¿no? Pero a partir de la 4ª o de la 5ª, si tú no has preguntado por qué estás aquí, esa es una clave muy importante, ya te la irá diciendo. Y entonces saldrá el verdadero yo, saldrá la capa más interior, ¿no?, de esa persona a la hora de expresar, bueno, pues mira, he hecho esto, he hecho esto, ¿no? Bien, pues quería decir con esto que, sin duda alguna, explorar la verdad debe llevarnos, en la medida de lo posible, a la objetividad de las cosas, para no apoyarnos en capas que en el fondo son falsas, ¿no?, que son apariencias,
que creemos que desde ahí estamos entendiendo todo y en el fondo vivimos nuestro propio autoengaño, ¿no? Probablemente sea una pauta, ya los especialistas pues, de mindfulness lo sabrán mucho mejor que yo, ¿no? Otro lema. Voy un poquito rápido, pero creo que la conferencia la tienen grabada, ¿no? O sea que, otro lema que se aplicó también mucho, bueno, pues a la orden dominicana, pero que está muy presente, sin duda alguna, en todas las órdenes religiosas. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer con mayor profundidad los diversos, voy a emplear la palabra, ¿no?, carismas de la Iglesia, es decir, diversos estilos de vivir el cristianismo dentro de la Iglesia, uno se queda asombrado de la riqueza que en ella anida, ¿no? Y hay espiritualidades pues realmente preciosas, ¿no?, dentro del ámbito de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues otro lema, además del de Veritas, pues otras tres palabras que en el fondo dicen lo mismo, es decir, se le ha aplicado también a los dominicos pues esas tres palabras, ¿no? Alabar, bendecir y predicar, para expresar la compasión, una compasión que humaniza. Hoy día es necesario, desde mi punto de vista, recuperar este aspecto, ¿no? Difícilmente tomo conciencia de quién soy si no logro hablar bien de mí mismo. Si me desprecio, si no me conozco bien, es decir, me conozco o dejo que flote en mí lo más negativo que tengo, es decir, no soy capaz de sacar mis propias fortalezas, mis propios elementos positivos, que los tengo, como toda persona los tiene. Otra cosa es que no los conozca, que no los utilice, que no sea capaz de deducirlos o de sacarlos, ¿no? Bueno, pues alabar, bendecir y predicar, etimológicamente en latín, aunque ha dado lugar a tres vocablos distintos, significan lo mismo, que es hablar bien en público. Es decir, dicho en otros términos, que lo que digas de ti, expreses de ti, saques de ti hacia afuera, habla bien de ti, ¿no? Eres sujeto, ya entro quizás en una categoría más teológica que a lo mejor no viene aquí al caso, es decir, eres sujeto de gracia. Dicho en otros términos, quizás más fáciles para nosotros hoy, eres sujeto de posibilidades. Hay una, no sé si aquí en Zaragoza está muy extendido o no, supongo que sí, dentro de las corrientes psicológicas más humanistas. Toda corriente psicológica supongo que es humanista porque trata al ser humano, pero bueno, para entendernos se denominan así, es el piensa en positivo, ¿no? Es decir, saca lo mejor de ti mismo, no porque te lo inventes, sino porque lo tienes, ¿no? Bueno, pues todo individuo, cuando toma más plenamente conciencia de sí mismo, es capaz de alabar, bendecir, en latín es lo que significa, benedicere, es decir bien. Decir bien de ti mismo, decir bien de los otros, decir bien del mundo. Bueno, pues esto desarrolla o nos ayuda a desarrollar, sin duda alguna, con fuerza la compasión que humaniza. Porque podemos ejercer una compasión deshumanizadora. Si no nos ayuda pues a arreglar la situación o a enmendarla, ¿no? Es verdad que en el ser humano existe esta capacidad y es el de aproximarte mucho o lo más posible al dolor o al sufrimiento del otro. A veces tendremos que llorar con el otro su desgracia, por supuesto, ¿no? Tendremos que escuchar del otro su desgracia. Y ahí estoy haciendo gestos compasivos, ¿no? Pero la compasión no la he de dejar solamente en el ámbito de los sentimientos, aunque sean momentos que he de utilizar, ¿no? Cuando alguien viene desarmado a ti, pues le cojo con un abrazo, a veces tampoco, esto sobre todo, bueno, los que sois médicos lo sabéis mucho mejor, ¿no? Es decir, lo que se sufre en los hospitales, ¿no? Es decir, la medicina ha logrado evitar el dolor físico, no diría al 100%, pero bueno, en un alto porcentaje, ¿no? Pero, sin embargo, eso no quiere decir que la gente no sufra, ¿eh? Bueno, pues muchas veces hemos de utilizar, porque quizás esa es la primera ventana, ¿no?, que nos lleva al otro, pues ese nivel de sentimientos para acoger el dolor del otro. Y la compasión es compadecerse con, ¿no? Tiene también esa otra dimensión. Pero la compasión he de llevarla también a la inteligencia.
no la he de guardar solo en el ámbito de los sentimientos, ¿no? He de educar también el sentimiento, y soy inteligencia, voy a utilizarla para ello, ¿no? Hay un autor que quizás lo expresó muy bien en estos términos, es decir, yo no he de querer ni mi propio mal, bueno, lo aplicaba al ámbito de la enfermedad, no he de querer tener una enfermedad ni querer deseársela a nadie, ¿no? Cuando ésta llega, yo voy al médico y me dice, mire usted ha desarrollado un tumor cancerígeno, pues tenemos que empezar quimioterapia o radioterapia y no sé el resultado que esto dará, ¿no? Bueno, pues no he de querer tener el mal, ni he de buscarlo, pero cuando este me llega, bueno, viviré esas fases, ¿no?, que se suelen vivir, sobre todo cuando pues, uno se ve ante una situación límite, ¿no?, en su propia vida. Llegará un momento de esas fases, después de la revuelta, de preguntarme por qué a mí, etcétera, de intentar buscar respuestas, he de llegar, dice, a aceptar mi propia realidad. El día que la familia pues logre decir, tiene cáncer, y logre decir, y el médico ha dicho, pues mire, a su hija yo no le auguramos más de 2 meses de vida, ¿no? Esto es duro, es fuerte, pero supone un paso importante, de compasión también, ¿no? Último paso, quizás el más inteligente de todo este proceso. Hasta de ese mal he de sacar provecho. Hasta de ese mal he de sacar provecho. Esta es la compasión más inteligente. Y probablemente sea la actitud compasiva que nos pueda ayudar a decir, no hay realidad que me tumbe, no hay realidad que me tumbe. No estamos hablando, por tanto, de un falso consuelo. Estamos intentando buscar un consuelo inteligente. Es decir, que cuando yo también tengo que tomar conciencia de mí mismo o he de ayudar a que los demás que me rodean, si yo soy el enfermo, ¿no?, tomen conciencia de sí mismos, hemos de al menos intentar perseguir este proceso, ¿no? Por eso la orden dominicana llegó a decir, la compasión cuando pone afecto, es decir, quiere y vive el momento con dolor y con sufrimiento, porque los afectos se ven afectados, ¿no? Pero al mismo tiempo pone inteligencia, es cuando realmente está tratando la verdad de lo que está ocurriendo. Y llegó a decir esta expresión, la misericordia sí, pero en la verdad. La misericordia sí, pero en la verdad. Por duro que sea, hay momentos en la vida en que intentaré decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, en esto la medicina ha dado un paso importante, ¿no? Los médicos ya no, en fin, intentarán decir con la máxima prestancia que suelen tener, ¿no?, para ello y profesionalidad que tienen que tener para ello, pero ellos al enfermo generalmente no le suelen ocultar lo que tiene. Es un ejemplo, ¿no? Puedo ir desde ahí a otras cosas. Que muchas veces a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos o a nuestros alumnos, hay momentos en la vida en que hay que decirles la verdad, porque es la mejor forma de ser compasivo con esa situación, no ocultársela, ¿no? Eso sí, habrá que prepararlos, educarlos, buscar el momento adecuado, procurar que la verdad hiera lo menos posible, pero es un trabajo que tendremos que hacer, afectos e inteligencia, ¿no? Esa es la misericordia de la verdad, ¿no? Bien, y hay otro lema, que es el lema de la contemplación. Este os sonará pues el personaje Santo Tomás, ¿no?, porque es uno de los pues grandes pensadores, ¿no?, de la experiencia cristiana que pasó a la historia, que fue el que acuñó, de alguna forma, pues esta expresión. Contemplar y dar lo contemplado. Es decir, él entendía la contemplación no solo pues, de una forma meramente estática, sino de una forma dinámica, ¿no? Yo sé que estas corrientes del budistas, hinduistas, abogan por es decir, la máxima concentración, incluso a llegar, no sientas nada, ¿no? Como quizás, no sé, igual no lo expreso bien, me corregís, ¿no? Como quizás un modo de expresar pues, el mayor estado de no sufrimiento, de no sientes nada, luego no, el sufrimiento siempre entra por lo que me hace sentir, ¿no? Por lo tanto, no, máximo no sufrimiento, ¿no? En el cristianismo, al menos en esta corriente predominante que entró mucho pues, en el pensamiento filosófico cristiano y teológico, entendería más bien la contemplación como compromiso, ¿no?
como compromiso transformador, ¿no? Es decir, yo puedo ser una persona muy contemplativa, haber logrado generar en mí mismo mucho silencio interior, mucha felicidad, mucho sosiego, mucha paz, mucho equilibrio, ¿no?, interior. Pero el cristianismo de esta corriente quisiera que eso que tú has logrado descubrir se lo transmitas a otros. Es decir, que te lleva a comprometerte más con los otros, para bueno, pues ayudarles a salir a los otros pues del fondo en el que se puedan encontrar, ¿no? Por eso es una contemplación más comprometida, ¿no? El Papa Francisco, en uno de los discursos, él dio dos discursos, uno al Parlamento Europeo, ¿no?, el año pasado, y otro al Consejo de Europa, en Estrasburgo, ¿no? Bueno, pues en uno de esos dos discursos él tocó un poco este tema y les decía a los políticos de la Cámara, dice, mira, en el fondo el cristianismo quisiera sumarse pues a lo que se ha expresado también desde otras corrientes de pensamiento, ¿no? Y ponía la imagen de dos paganos que para el cristianismo son fundamentales, que son Platón y Aristóteles. No entenderíamos el cristianismo sin Platón y Aristóteles, ¿eh? Y no tiene nada que ver con la experiencia de Jesucristo, ni Platón ni Aristóteles, ¿no? Bueno, pues en el Vaticano hay un famoso cuadro, famoso fresco, que si ustedes lo visitan les invitaría a que lo vean, ¿no?, donde aparece Platón apuntando con el dedo hacia arriba, es decir, al mundo de las ideas, ¿no? Es decir, al mundo, decía el Papa, bueno, quizás el cielo, vamos a decirlo en cristiano, pero bueno, al menos al mundo de las ideas, o al mundo superior, o al mundo que está más allá de mí, al mundo trascendente, podríamos decir, ¿no? Y Aristóteles dice, todo eso está muy bien, el dedo pisando, mirando hacia la tierra, ¿no?, apuntando hacia la tierra, hacia la experiencia, hacia la realidad, ¿no? La conjunción de las dos cosas, ¿no? Esa sería la contemplación dominicana o de esta corriente cristiana, ¿no? Esa contemplación que no huye del mundo, que no quisiera huir de los problemas, de las dificultades, sino que todo lo contrario, quisiera tomar conciencia de la dificultad, ¿no?, para afrontarla con todos los recursos que yo tenga, ¿no? Hombre, yo entiendo, tampoco conocer en profundidad, que el mindfulness o el conocimiento de uno mismo, la toma de conciencia del momento presente en el que uno está, vuelvo a lo que os decía antes, es decir, ambos elementos de alguna forma tienen que estar presentes. Es decir, si soy consciente de la situación en la que estoy, bueno, estoy pisando tierra, no estoy huyendo de ella. Es decir, me estoy predisponiendo a afrontarla, ¿no? Si es una dificultad mayor o lo que sea, ¿no? O si es un disfrute, ¿no?, de algo que realmente estoy disfrutando, ¿no?, de ese momento, ¿no? Bien, y ya para ir terminando, yo en la conferencia pues había previsto, pero como lo tienen escrito, lo pueden seguir ahí, algunas aplicaciones de estos, digámoslo así, lemas, principios, ¿no?, verdad, hablar bien de uno mismo, de las cosas, viendo las posibilidades y la riqueza que en uno anida, y la contemplación pues a la dimensión más educativa, ¿no? Ya les decía al principio, bueno, pues los dominicos nos hemos enfocado más al ámbito de la educación, otras congregaciones religiosas han enfocado también al ámbito sanitario, ¿no?, y tienen gran experiencia de lo que pues es o supone entre seres humanos pues abordar esa realidad en un momento dado, ¿no? Pero bueno, nosotros nos hemos enfocado más al ámbito de la educación. Y hacia el ámbito de la educación yo utilizaba, aplicando pues estos principios quizás para favorecer el mayor conocimiento, ¿no?, de uno mismo, la mayor toma de conciencia de uno mismo, pues aquel informe que ustedes conocerán, el informe de Lors, que ya fue en el año 98, me parece, donde hablaba de los 4 pilares, cuatro aprendizajes, ¿no?, pilares de la educación, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a relacionarse y aprender a ser, ¿no? Bueno, pues conforme a estos 4 pilares de la educación, que al menos en el ámbito educativo siguen estando por ahí, ¿no?, en los programas educativos, en las reformas de cada ley educativa, etcétera, yo simplemente se lo enuncio y les digo brevemente alguna cosilla a propósito de ello, ¿no? El aprendizaje de conocer, yo le llamaría también el aprendizaje de saber pensar. De saber pensar por uno mismo. Hay un autor que decía, cuando necesitamos que otros nos digan lo que hemos de pensar, somos animales. Dejamos de ser animales cuando comenzamos a pensar por nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pues la tradición dominicana, la tradición cristiana, quisiera ayudar a los individuos no a decirles lo que tienen que pensar, sino a que piensen por sí mismos, ¿no? En una ocasión, en la comunidad en la que yo estoy, pues en una ocasión pues nos visitaron, ¿no?, unos jóvenes y salieron un poco hasta, yo diría, pues como extrañados, ¿no? Decir, pues si hemos encontrado que no pensáis lo mismo. No, pues no. Es decir, cada uno tiene que pensar por sí mismo. Dará razón de qué es lo que piensa y por qué piensa lo que piensa. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer, o de hecho hace, ¿no?, sin duda alguna hace los procesos educativos? Pues ayudar a darle herramientas a la persona, no para decirle lo que tiene que pensar, sino para que responsablemente piense por sí mismo y sea coherente con lo que piensa y con los actos que producen lo que piensa, ¿no? Esta convicción de que cada uno ha de pensar con sí mismo, yo creo que es el mayor respeto que podemos hacer a la madurez de la persona. A la madurez de la persona. Bueno, pues saber pensar. Tenía aquí más cosas, pero lo pueden leer. Otro aprendizaje importante en relación con el saber hacer, que decía el informe de Lors ante la ONU, ¿no? Pues yo diría que es el aprendizaje de saber ejercer la libertad compasiva. Saber ejercer la libertad compasiva es saber hacer las cosas reconociendo pues que somos débiles, que somos vulnerables, que somos sujetos también necesitados, a veces de corrección, de perfeccionamiento, de intentar mejorar las cosas constantemente en lo que haces, ¿no? Es, yo diría, pues la capacidad que debemos desarrollar en nosotros y desde nuestro mundo interior, que todo aquello que hagamos, lo hagamos en conciencia, es decir, con responsabilidad, ¿no? En el fondo, la libertad, ejercer la libertad compasiva es ejercer los actos pues con responsabilidad, ¿no? A relacionarse con el mundo, a relacionarse con los otros. Hay una base de la relación que debemos recuperar desde mi punto de vista, no solo desde el ámbito de la educación, sino en la sociedad en la que nos encontramos, que es la confianza. Hemos de basar nuestras relaciones no bajo la sospecha, sino bajo la confianza. Generalmente tendemos, bueno, es un modo de hablar, probablemente sería discutible, ¿no?, pero es fuerte a veces la tendencia en querer ejercer la autoridad sobre otros sospechando del otro. Si el profesor entra en el aula sospechando de sus alumnos, de que le van a copiar, de que no le van a atender, de que no... igual de eso hay, no digo que no lo haya, ¿no?, pero tu actitud no ha de ser esa. Tu actitud ha de partir de la confianza. ¿Por qué? Porque crees que este alumno puede. Es un vago y no le da la gana, ¿de acuerdo? Pero puede. No por ser vago ha dejado de poder, ¿no? No porque esto no le haya salido bien, no quiere decir que no pueda hacerlo mejor, ¿no? Bueno, hay en las leyes que regulan la orden dominicana hay un elemento que no tiene parangón, ni siquiera la Iglesia. Yo creo que ni los propios dominicos somos plenamente conscientes de que eso está, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVI, aquellos frailes empezaron a reclamar, oye, que nosotros tenemos este principio que voy a formular ahora y no lo aprovechamos, ¿no? Es decir, nuestros errores, nuestro no cumplimiento de la ley nos obliga a pena, pero no a culpa. Me explico. Si yo cometo un delito, se me ha de imponer la pena para que yo redima ese delito. Pero no se juzga mi fuero interno, porque mi fuero interno tiene que ver con la dignidad. Los primeros misioneros, ante el descubrimiento de América en el siglo XVI, pues se encontraron con esta realidad, es decir, empezaron a denunciarla, ¿no?, en la corte, y fueron ya los teólogos de Salamanca los que empezaron a decirle al rey, oiga usted, que es que allí no se respetan los derechos, y empiezan a discutir si son hombres o no son hombres, y si no son hombres, pues justifico la esclavitud, justifico el maltrato, justifico el pisoteo de la interioridad de esas personas, el violentar, ¿no?, sus expresiones religiosas, sus creencias. ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, pues llegaron hasta este límite, es decir, esos encomenderos, esos, bueno, pues guerreros, llamémoslo como queramos, ¿no?, están obligados a pena, pero no a culpa. La culpa la dejamos para una autoridad superior. Porque si yo le juzgo sus intenciones, su culpa, no le voy a salvar nunca. Ya le he denigrado, ya no tiene dignidad para mí.
Si estos indígenas que he descubierto, es que parece que comen carne humana y eso es un escándalo para nosotros. Pues claro que lo es. Pero si les has denigrado en su dignidad, ya no tienes nada que hacer. Distinguir pena y culpa, ¿no? En el trabajo, vuelvo al ejemplo que os ponía en las cárceles, pues este tema es realmente difícil, pero bueno, se intenta hacer también esa pedagogía cuando intentas, sobre todo, recuperar a la persona, que al final es el objetivo que tienes que perseguir, ¿no? Que cumpla la pena que tenga que cumplir, 30 años de cárcel, porque el delito que ha cometido es abominable. Es decir, decir esto no desdice para nada del mal que uno haya realizado. Es una cuestión de cómo puedo trabajar yo con una persona que pues está en esa situación, ¿no? Es decir, cómo puedo recuperar el ser humano en el que sigo creyendo a pesar de las atrocidades, ¿no? En el que sigo creyendo, a veces tienes que tragar mucha saliva, cuando tienes a una persona pues detenida que sabes el delito que ha cometido y tienes que tragar mucha saliva, ¿no? Pero sigo creyendo en las posibilidades de este ser humano, ¿no? La pena, la culpa, yo supongo que los psicólogos pues sabéis también mucho de esto, ¿no? No sé si las religiones, bueno, en concreto la cristiana, que es la que más conocemos, es la que probablemente, no sé, si todos aquí, no diría el 100%, pero bueno, un alto porcentaje nos habremos al menos formado en algún momento dado en esos principios, pues han trabajado bien esto, ¿no? Es decir, hacer a una persona culpable le has quitado la dignidad. ¿Cómo la recuperas? Sabemos que luego hay ahí todo tipo de desvirtuación, ¿no? Es decir, de la falsa culpabilidad, la excesiva culpabilidad. Hacer culpable a otro es un signo de dominio sobre el otro, porque le has quitado la dignidad, ¿no? Vas a ser superior sobre el otro. Aquellos encomenderos que fueron al Nuevo Mundo no querían reconocerlos como seres humanos porque comían carne humana. Luego les hacían inferiores, luego eso justificaba su dominio sobre esos seres humanos, ¿no? Y eso se tuvo que discutir en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y fue una colaboración bien bonita en ese sentido siguiente. Miren ustedes, si le decían a los reyes, las eminencias reyes católicos y el emperador, ¿no? Le decían, vamos a ver, resulta que estos seres humanos, es decir, estos que han invadido aquel mundo, generan una crisis humana tremenda. Y toda crisis humana es una crisis, ellos decían en el lenguaje de la época, es una crisis de Dios. Las crisis de Dios no están al margen de las crisis humanas. Dios ni necesita crisis ni no crisis. Es otra cosa. Es un modo que decir, toda crisis humana genera crisis de valores permanentes. Genera crisis de valores permanentes, ¿no? Por eso hemos de ser especialmente exquisitos con esta cuestión. ¿Cómo recupero yo la conciencia plena si los demás ya me han quitado mi dignidad? Bueno, les pongo ese ejemplo extremo, pero bueno, pongan los caminos intermedios. Es decir, cuántas veces, en muchas ocasiones vivimos el tema de la culpabilidad, lo tenemos todos de alguna forma, o bien por formación, por educación, porque los demás nos lo hacen ver así. Ser especialmente exquisitos en distinguir estas dos cosas, ¿no? Bueno, pues nuestras leyes obligan a pena, no a culpa. Porque si nos obligasen a culpa, te quitarán el pasaporte del ser humano, pasaporte del ser humano. Te podrán quitar el pasaporte de la nacionalidad X, ¿no? Pero el pasaporte del ser humano es gravísimo. Esa sí que es una crisis humanitaria. Y desgraciadamente pasa, ¿no? Bueno, y ya para terminar, el aprendizaje de saber ser, ¿no? en la vida interior. Me extrañó hace unos años, durante unos años en los que daba clase en la Escuela Universitaria de Magisterio, en la Universidad de Valladolid, salió un informe de la Policía de Washington y tras realizar varios estudios, ¿no? Sobre la experiencia aplicada sobre todo a la delincuencia juvenil, elaboró como 10 puntos, la policía de Washington elaboró como 10 puntos fundamentales del estudio, ¿no? Me llamó especialmente la atención en aquel momento que uno de los puntos decía lo siguiente: hemos deducido de la investigación que hemos hecho de cuál es el pasado de estos delincuentes, ¿no? Que están en esa situación, en ese mundo marginal, no le dé al niño ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decir libremente qué dimensiones de su vida interior quiere expresamente vivir. Fíjense que no le dé ninguna educación religiosa. Bueno,
Es decir, no le enfoque usted ni al cristianismo, ni al budismo, ni al hinduismo, ni al islam, ya elegirá lo que quiera. No le dé ninguna educación espiritual, que es previo, ¿no?, a eso. Bueno, pues era una de las deducciones que había sacado de este estudio la policía de Washington, ¿no?, entre otras, ¿no?, sobre, como principio que había formulado la propia policía, digo, bueno, pues estos muchachos, si este principio ha imperado, pues bueno, no sé si nos ayuda a entenderles o no ahora, no lo sé, ¿no? Bueno, pues sin ninguna educación religiosa, entiendan bien la expresión que les decía al principio, religiosa, pues no sé cómo podemos ayudar a las personas a que tomen conciencia de su propio momento presente, ¿no? Bien, pues no les canso más, no sé si hay ahora un momento de diálogo, pues ya dialogamos sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Díaz Sariego, abrimos un turno de preguntas para quien queráis comentar alguna de las cosas que se han hablado. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Decía que por lo menos ahí me ha dado mucha luz. Y mi pregunta era que, bueno, has hablado sobre el informe de Lors y el segundo de los pilares, que es aprender a hacer. Sí, y decías que ese aprender a hacer tendría que ser hacer desde una libertad compasiva. Y en concreto lo has relacionado con el reconocimiento de ser limitado, vulnerable, necesitado. Esto es lo que a mí me gustaría que explicaras un poquito más. Sí. Yo no lo he desarrollado por falta de tiempo. Sí. Sí, decía que no lo he desarrollado quizás por falta de tiempo. Hoy día se está hablando mucho desde el ámbito sanitario, no sé, los médicos quizás, no, también desde el ámbito educativo, de una corriente que proviene precisamente de los movimientos feministas inicialmente, que es el tema del cuidado, ¿no? Es decir, que la actividad que realices, eso tiene mucho que ver con la dimensión compasiva, ¿no? La mimes, no sé cómo decirlo, ¿no? La mimes. El cuidado, yo creo, no sé si la próxima reforma educativa en España, porque sé que se está hablando ya de esto, de incorporarlo también como elemento educativo, porque el elemento sanitario lo está incorporando con mucha fuerza. Bueno, yo soy asturiano, soy de Oviedo, nací en Oviedo y he conocido ahí, pues, o estoy conociendo, ¿no?, pues un nuevo hospital que se ha creado en la ciudad y al mismo tiempo ha querido ir acompañado, sí, pues con lo que implica un acompañamiento del enfermo, humanizar, digámoslo así, más el proceso, etcétera. Y están digámoslo así, el colectivo médico, el colectivo sanitario, está recibiendo cursos de este tipo, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la libertad compasiva tiene que ver con la personalidad que cada uno tiene. Ahí estaría el subrayado de la libertad, es decir, yo tomo opciones para hacer esto, pero además he de hacerlas con la máxima prestancia, exquisitez, con cuidado, ¿no? Sobre todo cuando trato seres humanos, ¿no?, que es fundamentalmente de lo que se trata, ¿no? Es decir, que si yo soy profesor en el aula, tengo que tener incorporado en mí el valor del cuidado, ¿no? Santo Tomás, si me lo permitís, por ir a la tradición, él habla mucho de este tema, del cuidado. Digo porque es que son las feministas las que han recuperado a Santo Tomás, ¿no?, precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Quizás porque proviene de la sensibilidad de la mujer, especialmente el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, la atención quizás más de la mujer sobre, bueno, pues quiere expresarse como más elegantemente las cosas, ¿no?, en el buen sentido del término, es decir, cuidarlo, ¿no? Bueno, pues yo diría que el cuidado es un gran gesto compasivo, porque es muy respetuoso con el otro. Es decir, el otro te merece tanto respeto que lo tratas como si es de cristal. Es decir, procuras que no herir lo menos posible, ¿no? Incluso con tu acción médica, educativa, etcétera, ¿no? Bueno, muchos dirían esto tiene mucho que ver con la educación, con el modo de estar presente uno ante los otros, ¿no? El cuidado en el lenguaje, ¿no? Eugenio de Ors decía esa expresión, no he entrado en esos temas más éticos de la palabra, ¿no? Pues el hablar bien implica una ética de la palabra. Es decir, la corrupción de una sociedad comienza por la gramática, ¿no? Es decir, cuando ya no se sabe lo que es verdad, lo que es mentira, lo que manipulas,
segundas intenciones, no estás cuidando al otro. Es decir, el otro no es el que te escucha no es merecedor del mensaje que le estás transmitiendo, ¿no? Entonces, el cuidado sería un elemento interesante, cuidado de uno mismo, ¿no? Es decir, algo que también insistimos ahora mucho, ¿no? Pero en los próximos años, al menos en las próximas leyes, como en este país cada poco tenemos una ley educativa, las próximas leyes educativas van a incorporar este elemento. ¿Más preguntas por aquí? Sí, sí, Marta. Bueno, lo que sea. No es una pregunta, es agradecer la conferencia y sobre todo reforzar la idea que a mí por lo menos me ha gustado mucho del equilibrio de esas tres palabras, de esas tres fuerzas interiores que todos tenemos, ¿no? Porque con la verdad muchas veces somos dogmáticos. Y con la compasión y con la contemplación nos quedamos en uno mismo. Entonces esa idea de la compasión, la contemplación como compromiso cristiano, a mí eso pues y el equilibrio sobre todo. Gracias, porque creo que nos ha aportado a mí personalmente ideas. La verdad sin compasión se puede volver fundamentalista. Es decir, todo me justifica para hacer ante otro, ¿no? Y eso es terrible. Pues muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Adiós.